Bienvenidos los riferianos de todo el mundo, caballeros del albedrío. Mi nombre es Abel y permítanme introducirlos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, inspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Y aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos aquellos que han estado apoyando el podcast en general con esta nueva tanda de episodios que tenía preparados, pero que no había podido salir a la luz y que he estado subiendo de poco a poco. Quiero aclarar que desde este momento este es un tema un poco pesado, sobre todo si son sensibles con temas de suicidio o daño animal, ya que en esta ocasión vamos a visitar tierras escocesas en donde un extraño fenómeno ha atacado a uno de los miembros de la familia más inocentes que existen, las mascotas, pues hay más de 600 casos registrados, perros saltando por un puente sin ninguna explicación aparente, que en algunos casos les ha provocado la muerte, creando un sinfín de teorías paranormales y misteriosas que engloban Puente Overton y como lo han apodado el puente de los perros suicidas. Y recuerden que si quieren escuchar este tema o conocer todos los detalles, quédense hasta el final. Y por supuesto, si les gusta este tema o algún otro que hemos estado haciendo en este podcast, por favor suscríbanse en YouTube, en todas nuestras plataformas de podcast como Amazon, iVoox, Google Podcast, iHeartRadio, Deezer. También manténganse al tanto de todas las nuevas noticias de este podcast a través de nuestras redes sociales y por supuesto en mi cuenta personal como Ari-el Jagger, que va a estar apareciendo en este momento. Y también van a poder encontrar los links en la descripción. Pero bueno, sin más por el momento, comencemos con el episodio 184 de Caballeros del Albedrío. Este caso, al igual que el anterior, fácilmente se podrían clasificar como fenómenos sin respuesta, ya que a pesar de su larga historia, aún no existe una razón por la cual suceden o han sucedido todos los acontecimientos que les voy a narrar. Para eso, lo mejor es que conozcamos la zona, ya que esta es la primera vez que hablo sobre algún misterio escocés. Así que lo mejor es empezar con los orígenes del lugar, ubicado en Dunbartonshire, Escocia. Justo a las orillas del río Clyde se encuentra una localidad de nombre Overton, un lugar muy bonito y natural, o al menos eso es lo que se mira desde las imágenes que encuentras en Google. Sin embargo, esta fue la localidad elegida por James White para construir su casa, tratándose de un abogado retirado y que era socio de una empresa familiar de elaboración de productos químicos, un hombre acaudalado que estaba harto de vivir en cercanías de la fábrica que apestaba y contaminaba la ciudad. Así que su mejor opción fue encontrar o construir en terrenos altos escoceses que pudieran cubrir la demanda de su extensa familia, conformada por su esposa y 7 hijos, encontrando un terreno de unos 25 kilómetros a las afueras de Dumbarton. Por supuesto, adquiriendo las tierras ubicadas a lo largo de un barranco que se veía decorado por un pequeño arroyo que fluía por debajo del barranco, y tan pronto fue posible, la construcción de la casa dio comienzo bajo el mandato del arquitecto James Smith, que aplicó varios estilos como el gótico y el baronés escocés para moldear lo que fácilmente puede ser confundido por un castillo, y lo que sería, al menos por unos años, la residencia de los Overton. Esta casa constaba de 3 pisos, acompañados de una torre de 5 pisos que estaba casi al borde del barranco. Podía por supuesto dejar de boca abierta a más de uno que ha podido visitarla. Pero esto solo era una pequeña muestra, pues el interior era mucho más grande, ya que contaba con una sala de estar, biblioteca, un comedor que tenía una altura de 6 metros, un salón principal con enormes pilares de yeso que se veían adornados minuciosamente por arreglos florales de varios estilos. Eso sin mencionar las enormes escaleras que estaban rodeadas por un enorme barandal de color dorado y tenía una decoración muy detallada que daba la impresión de ser flores bastante reales. Eso sin mencionar que todas las habitaciones estaban decoradas con lujosos muebles victorianos y alfombras traídas del oriente, detalles necesarios para mantener la atención en el piso, ya que en cada habitación se pintaba una imagen religiosa en el techo, casi dándole una apariencia muy similar a una catedral.
y aunque su tamaño era imponente, la mansión se veía desperdiciada, ya que en 1863, cuando fue terminada la construcción, James y su esposa se mudaron, pero sin sus hijos, ya que por aquella época ya eran mayores de edad y habían comenzado su propia vida, dejando un ambiente de abandono en la nueva mansión solo hasta 1867, que su hijo mayor, John, de 23 años, ya había contraído matrimonio con una chica de nombre Grace Liz. Pertenecía a una glamurosa y exitosa familia de abogados, razón por la que James decidió hacer socio de la empresa de químicos a su hijo y así poder brindarle una nueva vida a su esposa, empresa de la que comenzó a tomar el poder de a poco, ya que su padre James, con el paso de los años, solo buscaba pasar tiempo con su esposa en la casa Overton, tener un buen descanso, ya que con el paso de los años era completamente normal que algunas enfermedades o achaques del pasado le terminaran cobrando factura a su cuerpo, por lo cual James terminó falleciendo en 1882 con 72 años de edad, recibiendo un gran elogio por parte de los funcionarios del gobierno al haber sido un empresario que había impulsado a la localidad, provocando que John tomara el control de la empresa de químicos, pensando que podría obtener todo el respeto y admiración que había tenido su padre. Pero la cosa no fue así, ya que por aquella época la empresa se dedicó a la producción de cromo para el Reino Unido, generando, como es común, una sobreexplotación de los trabajadores, pues tenían turnos de más de 12 horas y sin goce de un día de descanso, ni para poder detenerse a comer. Recordemos que todo esto está sucediendo a finales de los 1800 y si actualmente el trabajo asalariado no es respetado por las corporaciones, imagínense cómo era en aquellos tiempos. Por obvias razones, estas prácticas generaron incomodidad en muchos trabajadores que habían desarrollado la habilidad de comer mientras trabajaban, contaminando sus alimentos con los químicos que trabajaban y que eran dañinos para su salud y que frecuentemente les generaban dolores de estómago o algunos otros síntomas que no podían ser atendidos porque si algún trabajador se atrevía a faltar, ese día no se le pagaba. Y bueno, tampoco es como que recibieran un gran pago, generando por supuesto una enemistad con los trabajadores y varios funcionarios públicos que se habían enterado de las protestas en su contra. Pero esto por supuesto no le importaba demasiado, ya que su ambición de poder no se veía limitada con la explotación de sus trabajadores, pues tenía aspiraciones a una carrera política y si su esclavismo en la fábrica no se lo iba a conseguir, debía de idear un nuevo plan para conseguir el apoyo, y esa fue la casa Overton, pues después de la muerte de su padre James, John fue el único heredero de la propiedad, llevando a su esposa Grace a vivir al lugar para planear su estrategia de reconocimiento político, que se basó en organizar fiestas masivas en la casa Overton, que tenía capacidad hasta para 700 invitados, siempre buscando a las personalidades más influyentes en la sociedad, para así poco a poco abrirse paso dentro del círculo político. Al inicio, las fiestas se celebraban sin ningún problema, pues la gran mayoría de invitados pertenecía a la localidad, pero a medida que su sed de influencia fue creciendo, sus invitados cada vez venían de lejos y debían de trasladarse para poder llegar a la casa, motivo por el que en 1892 John adquirió un terreno en la zona oeste de la mansión para construir un puente que conectara las dos acantilados que estaban frente a la casa, para así brindarles más comodidad a sus invitados al transportarse y acortando sus tiempos de viaje. Esto era de gran ayuda, pues al fondo del precipicio había un pequeño arroyo que no tenía una gran corriente, pero limitaba la movilidad de la gente. Así que el puente fue diseñado por el ingeniero civil Henry Ernest Miller, que se encargó de dibujar los planos del puente que le valdría a John el título de Barón de Overton, que fue entregado por la reina Victoria en el año 1893, y tan solo un año del inicio de la construcción del puente, y desde entonces John comenzó a ser llamado por su título y su esposa Grace como la Dama de Overton, que comenzaron a apoyar a las asociaciones benéficas para ganar su reconocimiento, hasta que en 1895 se colocó la última piedra del majestuoso puente que constaba de 3 arcos enormes al estilo gótico que hacían juego con la casa, que tenía una extensión de 20 metros de largo por unos 25 de alto, transformándose en toda una atracción para los antiguos y nuevos visitantes de las fiestas de los Overton. Su plan parecía estar dando frutos, pero su pasado no lo dejó continuar. Ni porque pertenecía a la crema innata de la política, su reputación fue cayendo en picada desde 1899, pues el líder del Partido Laborista, Keir Hardie, realizó una enorme campaña en su contra, pues las condiciones de trabajo de su fábrica
eran bastante inhumanas, así que comenzó a distribuir panfletos por toda la localidad, poniendo en duda las obras de caridad que había realizado en contraste con las miserables condiciones de trabajo que ofrecía. Debido a que la noticia tuvo una gran relevancia, varios periodistas de toda Escocia se dieron cita en el lugar para tener la primicia. Obviamente esta situación no la podía permitir John, pues los trabajadores estaban pidiendo lo que les correspondía y no iban a bajar la guardia. Así que John sabía que si ponía mano dura, ahora todos los ojos estaban sobre él y terminaría destruyendo las pocas o muchas conexiones políticas que había ganado. Así que terminó cediendo a todas las peticiones de los trabajadores, dándoles mejores condiciones de descanso, tiempo para comer, cuarto de baño y algunas salas de descanso, lectura y esparcimiento. Y aunque esto podríamos decir que salvó la reputación de John, la verdad es que aún quedaban muchas cosas por hacer para mejorar las condiciones laborales en su fábrica, así que la gran parte del tiempo se la pasaba en el lugar, a menos que tuviera que dar una gran fiesta o viajar en compañía de Grace, que con el paso de los años, la soledad le terminó afectando demasiado, cayendo en una enorme depresión que se acrecentó con los años, y más con la detección de una extraña enfermedad de John en el año de 1908, matándolo a las pocas semanas. Obviamente quedó viuda con una enorme mansión que no podía llenar, y menos con su enorme depresión, y desde entonces la ahora dama o viuda de Overton se quedó a vivir en el lugar, paseando y divagando por los enormes salones de la casa, sacándoles algún susto a los curiosos que visitaban la casa, pues se encontraban a Grace dando caminatas repetitivas por el puente y a altas horas de la noche, situación que duró 20 años hasta su muerte en 1931. Debido a que la dama y el barón de Overton nunca tuvieron hijos, no había nadie a quien le pudieran heredar la propiedad, cayendo en manos del gobierno en 1938, que rápidamente le encontraron un propósito, ya que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial se utilizó la casa Overton para hacer un refugio de soldados y locales que habían sido afectados por la guerra, hasta después de 1947, cuando la guerra había sido finalizada. Se volvió a cambiar el giro del lugar, transformándolo en un hospital de maternidad que vio nacer a la gran mayoría de los habitantes de Overton, por lo cual los habitantes comenzaron a tener en alta estima el lugar, además de que muchos otros consideraban la zona como apropiada para hacer caminatas y dar paseos con sus perros, pues en cercanías con la casa Overton hay un enorme bosque lleno de grandes colinas y acantilados rocosos. Además, se encontraba un poco alejada de las carreteras principales, por lo que era raro que pasara algún automóvil. Incluso, la vida silvestre brindaba un toque especial de calma para los excursionistas. Después de la muerte de los propietarios, gustaban pasar por el puente de 20 metros para visitar la exclusiva mansión. Esta paz no duró del todo, ya que a tan solo 3 años de convertirse en un hospital, los habitantes de la zona aseguraban sentir una extraña presencia en el lugar, que también podía ser detectada por las mascotas, que comenzaron a presentar comportamientos extraños cada vez que se acercaban a la mansión, y más cuando tenían que cruzar el puente. Algunos pobladores lo describen como si los perros fueran poseídos tan pronto pisaban la primera roca del puente, y parecía que observaban a alguien que los llamaba a la mansión. Aunque con pasos lentos y un poco rígidos, la mayoría de perros comenzaban a caminar sin desviar la mirada de un punto fijo. Tras haber avanzado a la mitad del puente, los perros se quedaban completamente estáticos, para salir corriendo a toda velocidad, pero en vez de ir directo hacia la mansión, corrían hacia el pequeño muro de contención con sus arcos y brincaban al precipicio. Aunque los dueños parecían desconcertados por lo que acababan de ver, realmente se encontraban en shock, pues también aseguraban sentir una presencia muy extraña que les congelaba la sangre y les impedía moverse. Los primeros accidentes que ocurrieron en el puente no fueron documentadas por la prensa o algún registro policial, debido a que la mayoría comenzó a tomar esto como una mera superstición, de la cual no se hablaba mucho, y que durante años la mayoría de incidentes le pasaba a turistas con sus perros que decidían ir a dar un paseo por el atractivo de la zona. Al desconocer todas las historias del lugar, creían que estos accidentes eran mera coincidencia, así que muchas de estas no se reportaban. Una de las primeras accidentes que quedó documentada y que impactó a la población y al mundo ocurrió hasta 1994, cuando un hombre de 32 años de nombre Kevin Moy estaba de visita en Escocia con su esposa y su bebé recién nacido. Aquella ocasión era octubre
El clima por lo general se tornaba nublado y con mucho aire, pero esa ocasión hacía un gran clima para dar un paseo. Después de estar caminando por un rato, llegaron a una parte del bosque en donde se podía ver la enorme mansión, así que decidieron ir a visitarla. Rápidamente encontraron el puente que los llevaría al lugar. Al parecer, no podía existir un día tan perfecto en la vida de Kevin, pues durante gran parte de su vida había padecido de síndrome de fatiga crónica, lo cual es un padecimiento que provoca un enorme sentir de cansancio en el cuerpo, cesar de dormir y descansar bien, impidiendo el esfuerzo o realización de actividades físicas, por lo cual era un milagro que Kevin no se hubiera muerto del esfuerzo para poder expandir a su familia, cual es muy raro que el síndrome de fatiga no lo haya afectado mientras lo creaba a su nuevo hijo. Pero bueno, ese día la familia y la felicidad lo habían invadido tanto que decidió pasar la tarde con ellos, pues no había nada que pudiera arruinar su tarde. ¿O sí? Pues resulta que tan pronto la familia puso un pie en el puente y comenzaron a caminar, una extraña pesadez comenzó a invadirlos. Su esposa Lynn había tomado la delantera y se dirigía a gran prisa a la mansión. De un momento a otro, la pesadez invadió a Kevin, que llevaba en sus brazos al recién nacido, mientras Lynn disfrutaba de la hermosa vista por uno de los arcos del puente. Se había quedado viendo al fondo del pequeño arroyo por un rato, y para ese momento Kevin ya había llegado a la mitad del puente, y toda la felicidad que lo invadía cambió radicalmente, pues como si se tratara de un robot, comenzó a dirigirse al borde derecho del puente y estiró los brazos en los que cargaba a su hijo. Rápidamente Lynn se percató de la situación, y aunque intentó gritar lo más fuerte que pudo, no evitó que Kevin dejara caer al recién nacido al final del barranco. Sin esperar un segundo, Kevin también comenzó a trepar por los arcos del puente para saltar, pero afortunadamente Lynn ya había llegado donde estaba él y logró sujetarlo del pantalón en el último instante, haciendo que cayera de espaldas para que Lynn se montara sobre él, mientras intentaba hacerlo entrar en razón, pues desesperadamente luchaba por volver a ponerse en pie y lanzarse del puente. Tras su mala suerte, varios curiosos que estaban cerca del puente habían podido ver toda la situación, corrieron a darle apoyo a Lynn, que seguía batallando con su maniático esposo. Con mucho esfuerzo, varios excursionistas sometieron a Kevin y lo llevaron a la casa Over, mientras otro grupo bajó al arroyo para buscar al recién nacido. Extraño es que cuando lograron someter a Kevin dentro de la casa, comenzó a repetir una y otra vez que había lanzado a su hijo a la borda y planeaba suicidarse, ya que ellos eran el anticristo y Satanás juntos. Si los dos se mantenían con vida en este planeta, iban a provocar las guerras del Golfo y con eso el supuesto fin de la humanidad, cual pues en realidad no tiene un sentido histórico, ya que las nombradas guerras del Golfo habían comenzado aproximadamente en los años 1900 y esto pasó hasta 1994, casi 100 años después, por lo cual no tenía ningún sentido. Mientras tanto, Kevin les presentaba todas las supuestas evidencias que tenía para cometer el crimen, logrando que varios excursionistas bajaran la guardia, teniendo una oportunidad para poder escapar. Corrió entre los grandes pasillos de la casa intentando buscar la salida. A ese momento, todos los testigos ya se habían comunicado con la policía, estaba próxima a llegar. Pronto se estacionaron frente a la casa. Kevin corrió hasta la cocina y tomó un cuchillo con el que intentó cortarse las venas, pero el corte no se había realizado adecuadamente y no era tan profundo que los policías pudieron darle pronta atención para ser sometido, reposado y transportado en la parte trasera de la patrulla para que fuera atendido y juzgado. Por otro lado, gran parte de los excursionistas que se habían dado la tarea de encontrar al bebé habían fracasado, hasta que un grupo pudo encontrar el cuerpo del bebé que aún se mantenía con vida, pero con un severo traumatismo cráneoencefálico, por lo que fue trasladado inmediatamente al hospital, donde estuvo recibiendo tratamiento, que no pudo soportarlo y murió después de un par de días de estar luchando. Aunque Kevin fue procesado y llevado a juicio por el homicidio de su hijo, la corte encontró las pruebas suficientes para considerarlo como mentalmente inestable, evitando que fuera procesado y fuera enviado a una clínica mental estatal para poder ser evaluado y recibir un tratamiento hasta que se lograra estabilizar y poder ser juzgado por el crimen. Algo que es bastante típico y que ya hemos analizado en varios episodios de Crimen Real de este podcast. Y aunque las pruebas indicaban que era muy posible que Kevin ya estuviera cargando con todos estos problemas mentales, pudieron haber detonado esta agresión por el hecho de que ocurrieran en el misterioso puente de Overton, provocó que las historias de aproximadamente unos 300 suicidios de perros en aquel puente cobraran mucha relevancia, pues ahora comenzaron a llamarlo como el puente de la muerte
que a pesar de estar tan mitificado, se mantuvo como un área pública donde varios curiosos podrían ir a dar un paseo, pero bajo su propia responsabilidad. A pesar de todas estas historias, con el paso de los años los locales y los turistas se tomaron a la ligera todas las advertencias, pues continuaron saliendo de paseo con sus perros que de vez en cuando se aventaban del puente sin ninguna explicación. Y así continuó la historia hasta que nuevos rumores se sumaron al misticismo del puente, después de que en 2005 una mujer nombrada como Donna Cooper estuviera de paseo con su familia y su perro de raza Border Collie, de nombre Ben, que es un perro muy parecido al de la serie de Mr. Pickles. Van a estar apareciendo aquí para que tengan una idea de cómo se ve. Por al parecer siempre se había mostrado como un perro con mucha energía y bastante feliz, supuesto a la opinión de su familia. Pero en cuanto pisó el puente, su comportamiento se mostró bastante agresivo y enojado. En un instante salió corriendo y al llegar a la mitad del puente dio un enorme brinco por la borda. Rápido la familia se asomó por el puente, vieron el cuerpo de su perro Ben inerte en el barranco. A pesar de que intentaron auxiliarlo y llevarlo al veterinario más cercano, Ben había sufrido una fractura de la mandíbula, pierna y la más importante, en su espalda, pues era muy posible que el can necesitara una serie de cirugías para salvar su vida. Y en todo caso, que se realizaran, no aseguraba que el perro tuviera una buena calidad de vida, así que optaron por dormir al pequeño a pesar del fuerte dolor que les provocaría su partida, convirtiéndose en un evento traumático para la familia Cooper y siendo el primer caso completamente registrado de la muerte de un perro por suicidio, llamando la atención de los medios de comunicación ingleses y con anterioridad ya habían escuchado rumores sobre aquel lugar, así que comenzaron a enviar a reporteros a cubrir la nota, sacando a relucir que en un lapso menor a 6 meses ya habían ocurrido 6 casos similares a los de Ben. Algunos habían ocurrido con la misma suerte, pero otros habían podido sobrevivir milagrosamente, como en el caso de Alistair Trevor, pues en el 2014 estaba dando un paseo en compañía de su hijo Thomas y su perro de raza Springer Spaniel. Había llegado en un automóvil y se habían detenido frente al puente. De pronto, Alice y su hijo bajaron, su perro dio un enorme salto y corrió rápidamente por el puente. En un instante se quedó pasmado y comenzó a observar algo con mucha atención. Al inicio su mirada se posaba con dirección a la casa, hasta que poco a poco se fue dirigiendo hacia el borde del puente. Sin pensarlo, de un gran salto cayó por el lado izquierdo del puente, mientras sus dueños escuchaban los chillidos de angustia y dolor. Rápidamente corrieron al borde del puente y pudieron ver que el perro se estaba levantando con dificultad y caminaba por la colina, hasta que llegó a los pies de Thomas y se desplomó, y lo llevaron rápidamente a un hospital de animales. Afortunadamente, solo se había lastimado un músculo de su pata trasera y necesitaba algunos analgésicos y reposo para recuperarse, lo que tranquilizó a la familia, a excepción de Thomas, que no dejaba de pensar en un motivo para que su perro pudiera saltar. Así que al día siguiente regresó al lugar en compañía de un amigo. Para ese momento ya era algo tarde y no faltaba mucho para que comenzara a oscurecer, así que se dieron prisa para poder inspeccionar el lugar. De pronto comenzaron a caminar por el puente, se dieron cuenta que a los lados del barranco era perceptible el efecto de no estar tan lejos del puente. Además, algunas ramas y copas de los árboles parecían no estar tan lejos del puente, y si se colocaban a la altura de la barda, no se podía saber qué tan lejos se encontraba el piso. Para todo esto, mientras el par de jóvenes estaban inspeccionando, llegando a teorías, escucharon un extraño ruido que provenía en dirección a la casa Over. Tan rápido dirigieron su vista al lugar, pudieron ver lo que ellos distinguieron como el fantasma de la dama de Over, que los estaba vigilando desde la ventana de la casa. Sin pensarlo dos veces, salieron corriendo del lugar, llevando la historia a su madre, que se encargó de difundirla a los medios de comunicación que aún se encontraban interesados en la historia, provocando que los cientos o miles de personas que habían leído los periódicos comenzaran a creer en la versión de Thomas y ahora catalogaban al lugar como el puente embrujado de Auburn. Y aunque esta podría ser una de las teorías más emocionantes, la verdad es que existen otras más que intentan dar una explicación para el misterio. Entre las más populares está la basada en la mitología celta, en donde se considera la localidad de Overton como un lugar especial, en donde supuestamente existe un portal que hace una conexión entre el cielo y el infierno, dando a Overton de una gran cantidad de energías distintas que no son perceptibles para los humanos, pero sí para los perros, que tienen gran sensibilidad y capaz de notar este portal que los incita a poder atravesar. Otra de las teorías más aceptadas y que les acabo de mencionar
está relacionada con la supuesta aparición de la nombrada Dama de Overton, que propuso el religioso Paul Owens, que se adentró a la zona para poder investigar y encontrar una respuesta para los accidentes, y declaró para varios periódicos que era muy probable, debido a la sensibilidad de los perros para poder percibir fuerzas que nosotros no, serían capaces de ver al fantasma de la mujer que los incitaba a brincar por el puente. Pero esta teoría no estaba basada en hechos, porque Owens solo se había basado en su experiencia para poder llegar a un veredicto, pues durante su investigación juró percibir una presencia que al cruzar el puente intentó hacerlo resbalar para que cayera del puente. Lo extraño es que esta teoría siguió siendo investigada por un grupo de relevancia en Escocia, nombrado como la Sociedad Escocesa para la Investigación Psíquica, del cual forman parte cientos de psíquicos que acudieron a la casa Overton a realizar rituales para contactar con las entidades del puente, concluyendo que la gran mayoría de psíquicos había percibido perturbaciones de la realidad como entidades de niños que merodeaban el lugar y la presencia de una mujer de la era victoriana que miraba desde a lo lejos a los visitantes. Lo extraño es que esta declaración no fue de un solo psíquico, pues entre las declaraciones de varios comenzaron a encontrar las mismas descripciones de una mujer y la de los niños. Sin embargo, en otras declaraciones se terminaron saliendo por completo de la línea de investigación, declarando que había muchas entidades en el lugar que estaban posadas a las orillas del arroyo y que eran las culpables de que los perros se aventaran, pues las entidades intentaban llamar la atención de los perros. Pero por supuesto solamente fueron como teorías que empezaron a lanzar varias personas y que fueron juntando, pero que no tenían como un sentido, que podrían tener un sentido. Pero para este punto, este tipo de teorías no son para nada aplicables a nuestra realidad, o al menos no comprobables, pues al parecer todos los implicados en el caso, tanto investigadores, psíquicos y la prensa, solo se estaban dejando llevar por mitos y leyendas que los locales habían formado. Lo interesante es que este revuelo fue calmado por un sacerdote tejano, del cual se desconoce su nombre, pero llegó a Overton para investigar y su conclusión fue un poco más racional, basándose en el comportamiento natural de los perros, pues en la mayoría de los casos los perros llegaban a ser mascotas territoriales que fácilmente se dejaban llevar por un aroma desconocido, y debido a la variedad de fauna silvestre de la zona, era curioso que gran mayoría de los casos se habían presentado en días con un poco de neblina, que subían desde el arroyo hasta cortar la visibilidad desde el puente, haciendo probable que cualquier animal que pasara por el arroyo dejara su olor impregnado que llamaba la atención de los perros, y al no tener una visibilidad al llegar a los bordes del puente, serían engañados por su cerebro para saltar y creer que había un suelo al otro lado de la pared que los estaría esperando, lo cual podría tener un poco más de sentido si lo conectamos con las observaciones que hizo Thomas con su amigo cuando regresó al día siguiente. Y como una pequeña observación, se dice que la gran mayoría de perros son atraídos por el aroma de la pipí de los bisones machos, que estos son muy similares a una rata, pero un poquito más grandes. Fueron introducidos a Escocia en los años 20, pero que se habían logrado reproducir con éxito para los años 50. Por supuesto, el mismo momento en donde comenzaron a aparecer todas estas supersticiones sobre el puente Overton. Lo extraño aquí es que si esta teoría podría ser la más creíble, tendría que haberse repetido en algunos otros puentes de la zona, lo cual no sucedió. Así que en el 2014, un cazador llamado como John Joyce contradijo toda esta teoría, pues decía conocer perfectamente la zona y su hábitat, asegurando que los bisones no eran el problema de los accidentes de los perros, simplemente porque los bisones no estaban cerca de esa zona, dato que fue refutado ese mismo año por David Sexton, que es un experto de animales que realizó un experimento en la zona, capturando un par de bisones y colocando su orina en 3 puntos específicos del bosque, para luego dejar libres a más de 10 perros de la misma raza que se habían accidentado en el puente, y el resultado fue magnífico, ya que los 10 perros habían respondido sin ningún problema ante la orina del bisón, lo cual pues podría generar algún experimento repetitivo y podría llegar a una respuesta, pero como tal no hay una explicación del todo.
ya que por lo general en todas las historias de los perros que se aventaron de este puente, no se podría explicar como tal el comportamiento que tenían al pisar el puente, ya que su capacidad de olfato puede alcanzar varios metros a la distancia, y si detectaban el aroma de la orina de los bisones, su comportamiento no tuvo que haber cambiado radicalmente al pisar el puente, tuvo que haber sido desde mucho antes, lo cual es muy extraño. Sin embargo, también otras personas han intentado explicar este fenómeno a través de la nombrada psicología perruna, en la que se menciona que también los pequeños canes atraviesan por estas etapas de depresión o enfermedades mentales por las que atravesamos los seres humanos, y que desafortunadamente, si las enfermedades mentales en los humanos no son tratadas o bien percibidas por la sociedad, menos importancia se le dará a la psicología de las pequeñas mascotas que también sufren de estas enfermedades, lo cual pues es posible que también pasen por momentos de depresión y también tengan ese instinto de acabar con su vida. Pero pues sería muy extraño que en más de 600 casos la depresión se les detonara a los perros y saltaran específicamente en el mismo lugar. Por lo cual, ya en estos tiempos que actualidad, debido a la gran cantidad de casos que han pasado en este puente, varios de los locales se han atrevido a acercar la zona y a poner varios letreros de advertencia en los que se recomienda no sacar a pasear a su perro cerca del puente, y si lo hacen bajo su responsabilidad, tiene que ser siempre acompañado de una correa, para que en el momento en el que el perro intente saltar pues puedan atraparlo fácilmente, ya que los casos de estos perros no han parado hasta la fecha. Desde que comenzó en los años 50 hasta hoy 2020 siguen ocurriendo casos de perros que siguen saltando por el puente Overton, y esto lo puede testificar los que ahora son los nuevos dueños de la casa, que llevan viviendo aproximadamente unos 17 años en el lugar y que han podido ser testigos de aproximadamente unas 17 accidentes de perros que han saltado en las mismas condiciones de los otros casos, lo cual es muy extraño y que hasta el día de hoy no hemos podido tener una explicación precisa, a pesar de tener algunas teorías que sean un poco más racionales. Bueno, al final de cuentas, como muchos de los locales de la zona dicen, el llegar aquí es bajo tu propia responsabilidad. Bueno, ya saben, si están cerca o visitando tierras escocesas, pues tengan mucha precaución si quieren sacar a su perrito a pasear por la zona, porque es posible puedan ser protagonistas de una de estas historias terroríficas que en realidad no espero que les ocurra a nadie, porque debe de ser impresionante que un perro se suicide enfrente tuyo sin ningún motivo. Y que ahora que lo pienso, es bastante extraño que no haya podido encontrar ningún video acerca de este tipo de casos en internet, a pesar de que ya es más del 2020. Ya tenemos la accesibilidad de tomar un video en el momento para capturar todo lo que esté pasando al instante y compartirlo con el mundo. No se tiene ningún registro de algún suicidio perruno en este puente, o al menos todas las historias se han dado a conocer de manera oral. Todos son anécdotas o supuestos, pero en realidad no hay tampoco una evidencia física o en video que pueda comprobar todas estas historias. Bueno, estas son solo una de las teorías que han estado circulando y han ganado mucha fuerza a lo largo de los años, así que por favor espero que pasen a comentar cuál es su teoría favorita o cuál es la que a ustedes les llega a convencer más, para que así podamos tener una variedad de opiniones y así podamos seguir nutriendo este tema un poco más y quizás a lo mejor algún día encontrar alguna explicación para este fenómeno. Llegamos al final del episodio 144 de Caballeros del Albedrío y no me despido no sin antes recordarles que pueden ir a seguirnos en todas nuestras plataformas de podcast como Caballeros del Albedrío y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Ya saben que los links van a estar apareciendo en la descripción del video o en todos los podcasts para que les sea más fácil encontrarlos. Ahora sí, esto ha sido todo. Lo único que me queda recordarles es que mi nombre ha sido Abel y que nos escuchamos en el próximo episodio de Misterio aquí en Caballeros del Albedrío. Hasta la próxima.